Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bonita tarde, esta tarde tan linda donde seguimos entrevistando a los escritores que nos van a acompañar en el stand de la FIL 2023. Aquí tenemos a un autor muy interesante que se llama Víctor Lorman. Y bueno, pues, Víctor, quiero que saludes a todos y que les digas quién eres tú. Y bueno, me presento, soy Nadia Arce, la directora del Tintero Taller Editorial, y es un gusto tenerte aquí. Vic, adelante, cuéntanos quién eres tú. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos? Pues bueno, yo soy Víctor Manuel López Ortega, mi seudónimo es Víctor Lorman, soy doctor en arte y cultura, estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Pedagógica Nacional de Morelia y el motivo que hoy me tiene y que, bueno, próximamente me tendrá en la FIL es la publicación de mi tercera novela, República Sor Juaniana de México, La Quinta Transformación. Anteriormente había hecho dos novelas, una histórica y otra de aventuras, pero bueno, esta es de ciencia ficción distópica, retrofuturista y con tintes satíricos. Y pues los invito a permanecer este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por presentarte, Vic. Fíjate que es una novela que no suena nada común, no pareciera algo que vemos así fácilmente en cualquier aparador de alguna librería. Me gustaría que me platicaras cómo empezó la formación de este libro, o sea, cómo llegó la primera idea que germinó ya ahora, pero ahí estuvo ahí sembradita y cómo la fuiste regando para que creciera, qué bonito le ponías y también que nos digas cuánto tiempo duraste en escribir este libro. Pues muy bien. Bueno, primero yo pienso que desde hace bastantes años había tenido como que la espinita de tratar estos temas, porque en 2010 fui a un congreso de psicología en Oviedo con una ponencia sobre Pedro Infante y Jorge Negrete que hablaba del machismo en sus películas. Después hice una tesis, bueno, estuve haciendo una tesis con la que no me titulé, de la maestría, que trataba sobre la imagen de la mujer adúltera en las películas de Hollywood. Entonces hago todo un recorrido desde 1913 hasta más o menos 2009, 2010. Y pues me doy cuenta que efectivamente también la sociedad suele condenar esos hechos y a tratarlos de una manera muy distinta si lo hace una mujer a que si lo comete un hombre. Entonces, de manera todavía no tan consciente, pero sí me daba cuenta de que había una desigualdad en las relaciones que hay entre género y en la manera en la que pues la sociedad suele tratar a las mujeres con respecto a los hombres. Durante mucho tiempo estuve haciendo una novela que se llama, bueno, que tuvo muchísimos nombres, se llamó Troyans primero, luego tuvo un montón de nombres y por una u otra razón no la publiqué porque no me terminaba de convencer. Eran novelas muy violentas, muy explícitas y pues decía, bueno, necesito también hacer como que un producto que sí ayude, que sí invite a la reflexión sobre estos temas, pero que sea más accesible, que no sea tan violenta y que además pueda como que suavizar por un lado, pero sí expresar y sí dejar reflexionando y sí invitar a que el espectador complete pues, la historia y que, bueno, ellos mismos se lleven como con estos pensamientos, ¿no? Y estos análisis también de la realidad. Entonces, para 2019 hago este giro y primero la mando al futuro. 2069 primero, y en esta reescritura de 2023, 2169. ¿Por qué? Porque tomé un curso de la Universidad de Southampton en línea sobre desigualdades de género y hubo un momento del curso en el que lanzaron una estadística que calculan que para 150 años después, por lo menos, podrá decirse, bueno, de seguir por este camino y con todas estas acciones de visibilización para que las mujeres recuperen espacios, que ganen puestos directivos, que haya también
este reparto más equitativo también de las labores, que no se juzgue mal que las mujeres se dedican a empleos y a profesiones que normalmente están dominados por los varones y viceversa, que los varones puedan acceder a profesiones que son normalmente dominadas por las mujeres. Entonces, 150 años. Entonces, pues me vino perfectamente porque dije, bueno, en 50 años muy probablemente México tampoco vea pues, el escenario que le estaba planteando en esta historia. Entonces, pues así fue como poco a poco fui construyendo esta novela. La idea, pues bueno, la traje desde hace 12, 13 años por lo menos, pero pues, es ahora que por fin está lista. Es un producto que es de mi total satisfacción, digno de compartirse y que, pues bueno, además implica un crecimiento mío como escritor y Wow, como pues persona sobre todo. sí, claro. Aunque sea ficción, me parece que tu libro trata temas bastante sociales, es decir, que están buscando conciencia. Aunque sea ficción, estás buscando la reflexión, estás buscando esta igualdad de género en el buen sentido, ni inclinándote hacia un lado ni hacia el otro, porque luego, si no eres feminazi, no eres feminista. Entonces yo mejor digo, mejor no soy de ningún bando. Yo apoyo al ser humano mientras actúe amorosamente, ¿no? Porque ya de repente te da miedo ver estas posturas que son muy drásticas y que en lugar de generar paz, caen en lo mismo, o sea, caen en lo mismo, no importa si es hombre o mujer. Y bueno, pues tú tocas este tema que viene a sustentar pues al género femenino, a darle voz, y qué interesante que sea desde una voz masculina, porque pues tú estás en el género masculino, obviamente, y estás tratando de representar y de abogar por nosotras, lo cual se agradece, qué buena onda, qué lindo, porque aparte se ve que tienes una formación muy grande y que te encanta el conocimiento. Entonces, me parece que tiene que ser un libro con muchos argumentos. No he tenido la fortuna de leerlo, pero me imagino que argumentas mucho, que traes ahí información, precisa, que te basaste en algunos datos históricos, ¿no? O sea, me parece que hiciste investigación, que no la escribiste así nada más porque se te ocurrió. Y si son 13 años de trabajo mental que también involucra al corazón, creo que es todavía más valioso tu libro. ¿Sentiste que hay algún tipo de proyección en el libro desde tu persona? O sea, ¿tú viviste o viste o padeciste alguna injusticia en tu vida que te haya motivado a defender esta causa noble? Bueno, qué bueno que me lo preguntas, Nadia. Sí, bueno, hay muchas cosas que acabas de plantear y sobre todo que sí, es una novela que defiende el feminismo, aunque yo en lo personal no me considere feminista, porque creo que la circunstancia y la situación de ser mujer es algo que solamente ustedes, las mujeres, saben la magnitud de lo que implica. Sin embargo, pues bueno, me considero un aliado y además estoy totalmente convencido de que el patriarcado, el machismo, el sexismo y todas estas deformaciones de nuestras relaciones, no solamente entre géneros, sino como una sociedad, nos afectan a todos. Y a mí me ha afectado toda la vida. Entonces, este sistema me ha afectado toda la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde que uno es niño, situaciones como de no llores, esto es solamente para mujeres, o no demuestres que te dolió, por ejemplo, o tienes que hacer de esta manera con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tener una serie de detalles caballerosos o decir, las mujeres y los hombres no somos iguales, las mujeres son más delicadas, o ciertas cosas que nos van metiendo en el inconsciente y que muchas veces las personas que te lo dicen tampoco son conscientes o no eran conscientes de la situación, sino que simplemente así los educaron y así nos educan. Y de igual manera, ciertos temas que parecieran ser exclusivos para hombres, y si no te gustan esos temas,
Entonces también hay como que cierta inclusión, perdón, exclusión, sobre todo si no te gusta el fútbol o si no estás en reuniones, si no estás cómodo en reuniones en donde se habla de mujeres como si fueran solamente objetos sexuales, porque muchas veces entre hombres se hablan de esas conversaciones. Entonces, no estar cómodo en esas reuniones o que no te guste todo el tiempo estar hablando de esos temas, no solamente de una relación de pareja, sino de cuestiones sexuales, pues ya desde ahí, ¿no? Como que comienza a haber también un distanciamiento. Otras cosas que me ha tocado vivir, acoso sexual en varias ocasiones, que también antes lo había vivido de ciertas maneras. Por ejemplo, en la preparatoria me tocó. Recién entré, un compañero empezó a hostigarme y luego juntó otro grupo de compañeros para que le siguieran la corriente. Y yo al tratar de alejarme de esas circunstancias y de esas amenazas, subiendo las escaleras me puso un exacto en el cuello y me dijo que no se le estuviera haciendo de tos. Entonces, pues bueno, yo denuncié la situación y después pues vino la revictimización. O sea, yo por tonto decidí quedarme en la misma preparatoria y terminar la prepa, pero pues obviamente que compañeros se enteraron y muy de vez en cuando estaban burlándose de la situación. Y luego durante toda la prepa sufrí bullying porque había hecho yo taekwondo durante 4 años. Soy cinta negra segundo dan. Y había también esa idea de que como era cinta negra tenía que demostrar que sabía pelear. Decía, pero pues es que al estar en taekwondo, en realidad te enseñan otra disciplina, te enseñan a ser pacífico, o al menos yo aprendí a ser pacífico, a comenzar a controlar también mis emociones, mis impulsos, a autorregularme, porque quiero que sepan que mi naturaleza es un tanto impaciente y soy enojón, mucho. Sin embargo, pues bueno, a lo largo de la vida, de la formación en taekwondo y de hacer además conscientes muchas cosas mías que no son correctas, que no están bien, que violencia genera más violencia y que además pues, el estado más ideal de nuestra sociedad es que todo el mundo pudiera controlar no solamente sus pensamientos y sus emociones, sino también lo que uno dice y pensar antes de hablar, antes de lastimar y antes pues, de arruinar amistades. Sin embargo, pues también a veces hay que expresar cuando alguien te ha lastimado, cuando alguien te ha ofendido. Sin embargo, pues también siempre buscando las palabras más adecuadas, de manera que, bueno, uno expresa lo que siente y lo que piensa, pero sin lastimar y sin ofender, y mucho menos golpear. Wow, Víctor, híjole, la verdad es que te admiro como hombre, qué ejemplo a seguir estás aquí demostrando. Ojalá que muchos de tus congéneres tomaran tus palabras, ¿no? O sea, regular las emociones, no seguir tanto los impulsos y que hayas sido tú acosado y que hayas denunciado. O sea, esto habla de una valentía muy grande porque también los hombres padecen violencia de los mismos hombres por este mismo patriarcado. O sea, lo que estás diciendo es súper interesante. No solo las mujeres padecemos el machismo, sino que también ustedes, porque si se demuestran un poco más sensibles, si se demuestran menos machos, menos hombres, ¿no? O sea, para el resto de los cavernícolas, perdón, de los demás, este, chicos o compañeros en la escuela, ya estás en un error y como eres diferente, pues hay que atacarte porque eres diferente. O sea, qué cosa tan valiente que lo estés compartiendo. Te agradezco muchísimo la confianza y más porque estamos aquí en público, pero necesitamos más hombres valientes como tú, que no se callen lo que están viviendo, porque luego yo creo que entre más se han callado, que más les han dicho no puedes llorar, no puedes expresarte, no puedes ser sensible, tienes que pelear. O sea, si estudias lo que sea, kickboxing o boxeo o cualquier cosa, o sea, tienes que andar ahí peleando y golpeando. O sea, o sea, qué tontería pensar así, ¿no? Y tú nos estás demostrando que tomaste otro camino y que sigues seguro de ese camino. O sea, que te has llenado más bien de conocimiento, de superación
y que busques el equilibrio, que no se pueden utilizar las palabras nada más porque podemos hacerlo. O sea, de hecho, no existiríamos sin toda esta comunicación, no habría la civilización que tenemos, ni los avances tecnológicos, ni en la ciencia, ni nada. Pero también podemos usar las palabras para destruir, para dañar, para ofender, para traumatizar. O sea, no nada más las chicas crecemos traumatizadas por estos grupos masculinos, también ustedes. Es la primera vez que charlo con alguien que ha padecido esto a este grado, ¿no? O sea, qué lamentable porque incluso entre ustedes hay como una especie de lealtad tóxica, ¿no? Que todos tienen que ver pornografía y todos tienen que ser infieles. Y entre más mujeres, más hombres. O sea, eso que es tan latinoamericano, no sé si europeo, porque yo no vivo en Europa, he conocido a algunas personas de allá y me parece que son muy libres, pero son muy respetuosas. Y yo sí noto esas diferencias, ¿no? No por criticar y quejarme de mi país ni de mi raza, pero sí nos hace falta más conciencia como seres humanos en general. Así estés en China o estés aquí en la colonia del lado de mi casa, o sea, ser consciente es respetar al otro siendo lo que es, sin hablar del tema este tanto de la inclusión, sino simplemente por sus preferencias en la vida. Los escritores también somos muy buleados todo el tiempo. Así de que Sí, soy sin escritor, duda. ay, ¿de qué vives? ¿No? ¿Y cómo le haces para comer? A mí, una vez me hicieron una pregunta muy chistosa. ¿Y si pagas la renta? Me preguntaron y yo así de, pues ustedes creen que estoy jugando, que el tintero es como una pantalla y hago negocios ilícitos, o sea, yo vivo totalmente de esto. Y me decía también un amigo que es hombre, porque el primer comentario también lo hizo un hombre de, ¿y pagas la renta? Y yo, ¿pero qué te pasa? Claro que sí, o sea, por supuesto, y las escuelas de mis hijas y todo lo que sea necesario, y lo mío, y o sea, fue ofensivo, pero también hubo un hombre, dentro del tintero que me dice, me encantas porque le estás callando la boca a tanta gente que dice que no se puede vivir del arte. Y yo es que el Exacto. arte no nada más te da vida espiritual, mental, emocional, sino que es necesario en la sociedad. Tú como artista, ¿consideras que lo que has escrito hasta ahora va a ser tomado y valorado en cuenta en un futuro o crees que pueda valorarse actualmente? Pues es también toda una pregunta y además es muy pertinente porque es algo que me lo he planteado constantemente. Desde que me hice el propósito de ser un escritor y tomármelo en serio, desde 2006, 2007 más o menos, que estaba estudiando arquitectura y que yo decía, bueno, pero es que no es lo que más me gusta. Me gusta porque es un arte y porque me encantan los edificios y me encanta viajar y me encanta leer la arquitectura, los elementos, vivir los espacios, pero lo mío es la escritura. Entonces, la arquitectura obviamente que aportó muchísimo a mi carrera de escritor porque puedo describir espacios y puedo sentirlos y puedo transmitírselos además a mis lectores. Pero bueno, yo aspiraba también a construir personajes, explorar las emociones y por supuesto a que llegara algún día en el que pudiera decir, yo vivo de la literatura, vivo de mi arte, de mi creación. Sin embargo, pues bueno, hay que trabajar muy duro porque a veces la literatura no da lo suficiente solamente con ser un escritor y con hacer presentaciones, sobre todo porque nos toca empezar desde cero, somos totalmente desconocidos en el medio y pues vamos poco a poco juntando o reuniendo nuestro público, traspasando las fronteras también de nuestra ciudad y poco a poco vamos de Michoacán a Guanajuato y tuve la oportunidad de dar un taller de cine y literatura en una escuela de escritores en Tabasco y también mis mismas novelas me han abierto puertas a becas, a dar un curso de escritura en Cinépolis en el corporativo. Eh, Viajé a Reino Unido, yo siento que también gracias a que tenía estas dos novelas y me gané beca y un espacio para hacer doctorado en horticultura porque también ya tenía una novela publicada.
en ese entonces cuando apliqué. Entonces, escribir novelas, a veces uno no lo ve de, vendí 1000 ejemplares, a veces quizá nada más uno ha vendido 100 ejemplares o 200 ejemplares impresos, pero las novelas ahí están y siguen buscando lectores y están ávidas además de ser descubiertas y redescubiertas. Y yo como escritor, pues bueno, tengo la oportunidad también de seguir buscando apoyos, que se me abran las puertas a nuevas oportunidades, pero ya tenemos estas cartas de presentación que son valiosísimas. Entonces, más que una tarjetita que a veces uno puede mostrar con sus datos, es de, mira, tengo este libro, te lo doy para que lo leas o cómpramelo, o a veces es como de, es un regalo, y muchas veces también como entre escritores tenemos unos convenios bien interesantes de, es un trueque o te lo presto para que me leas y me reseñes, a cambio de que me reseñes, o yo te doy mi libro y tú me das el tuyo. Entonces a veces somos como niños intercambiando nuestros juguetes, pero pues, es una maravilla poderlo hacer. Y quiero comentar una última cosa sobre el tema de, pues, de esta violencia que sufrimos tanto hombres como mujeres. También cuando uno no encaja en el molde de este estereotipo de hombre, muchas veces te suelen comparar y te suelen tratar como si fueras una mujer, como si eso fuera algo negativo, como por ejemplo, pareces mujer o esta palabra pero peyorativa, ¿no? Que empieza con V, que también es espantosa. Y muchas veces también, si no caes en estos estereotipos, viene el bullying, viene también la presunción de que eres más débil y vulnerable. Entonces, sí se hace una situación que primero es falsa y segunda, pues nadie lo merece, ni los hombres que los comparen con una mujer y que una mujer la utilicen como el referente de lo vulnerable y de lo débil. Entonces, pues bueno, todo eso está en mi novela y le quise dar además este giro de 180 grados centígrados. Es como de también como para que vean los hombres qué es lo que se siente estar en este nivel de desigualdad y también llamar a la reflexión. Qué buenísima onda, me encanta tu trabajo, te felicito muchísimo, de verdad me encantaría que sigas trabajando así con esa pasión porque se ve que estás convencido y siempre yo digo esto, si estás haciendo lo que te gusta, estás en el lugar correcto, porque la vida es tiempo, o sea, la vida no son ni los billetitos ni las cositas, la vida es tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo? Entonces, se ve que lo has invertido organizadamente, nada más basta ver tu cuarto, yo te lo sigo también, Muchas gracias. admirando porque pocos hombres son así de ordenados, o sea, creo que todas las mujeres hemos pasado por tener una pareja que tira la ropa en el piso, que no lava los trastes, que bueno, entonces a su cuarto y parece que explotó algo ahí y no son adolescentes, ¿verdad? Entonces, desde ahí se marca la diferencia, se marca el ejemplo. Y bueno, o sea, es un encanto que hayas podido llegar a tantos lugares, a Cinépolis, que hayas viajado a otras latitudes. Y me da mucha curiosidad saber cuáles son tus anteriores libros, cuántos libros llevas escritos. Y te voy a preguntar otra cosa y si quieres luego me la contestas en privado, pero piensa si quieres ser profesor en el Tintero de cine y literatura, porque tengo rato con esa idea pero no había llegado el indicado. Creo que tú podrías cubrir esa plaza si te interesa ser parte del tintero de nuestros talleres literarios en línea, porque tú estás en otra ciudad, ¿verdad? ¿Estás en Sí, dónde? soy de Morelia. Sí, soy de Morelia, mira, no está Morelia. tan lejos. Me encanta Michoacán, Ajá. Morelia, todos estos lugarcitos. No, Bueno, pues pues cuéntanos de tus otros libros y todo lo demás. muy bien, muchas gracias, Nadia. Pues bueno, de la última pregunta sí lo hablamos en privado y pues bueno, te platico de mis dos novelas anteriores. Bueno, casi que debía haberlas tenido acá a la mano, pero bueno, este, mi primera novela se llama Sed de Independencia, es una novela histórica sobre la Guerra de Independencia de México, en específico periodo de Morelos, más o menos como por la tercera campaña de Morelos en el sitio de Acapulco, ahí comienza y llega hasta
hasta pasada la consumación de la independencia. Entonces, el protagonista es Francisco J. Rull, es un criollo de una de las principales familias vallisoletanas, o sea, él era el nombre anterior de Morelia, Valladolid, en ese entonces, y él por su padre es de tendencias y de ideología realista, o sea, apoyan a la corona española y a Félix María Calleja. Y aparte el protagonista es amigo de la infancia de Agustín de Iturbide. Pero él, como estuvo en Inglaterra y estuvo en contacto con pensamiento liberal, él termina apoyando en secreto a José María Morelos y Pavón y se hace espía a favor de la insurgencia. Entonces, esta combinación y este choque ideológico, pues va a poner su vida en peligro. Y significó la oportunidad de adentrarme precisamente a las dos facciones políticas, tanto los realistas que tenían causas y motivos muy justificables, como igualmente los insurgentes. Y ambos hicieron atrocidades, eso sí, que no nos quepa ni la menor duda. Y aparte en ese momento, Morelia, Michoacán, bueno, siguen siéndolo, pero en ese entonces eran peor, en el año 2010, 2011, eran estados sumamente violentos, en donde había incendios, secuestros, asesinatos muy violentos. En este sexenio de 2006 a 2012, Morelia, de ser una ciudad que parecía que iba en desarrollo y que iba a captar más industrias, más empresas, porque además íbamos bien, Morelia, en cuanto a su desarrollo, nos estancamos horrible. Y a la fecha, pues bueno, no hemos salido de ahí, pero a mí esa violencia me sirvió como inspiración para transportarla a la época de los insurgentes, en la que había batallas, había tomas, había secuestro de españoles y asesinato de españoles. Toda esta histeria colectiva actual, pues la pasé a 2 siglos en el pasado. Y pues bueno, la segunda novela, la de Sustancia Quemada, Lisandro Orfaga y Los Trotamundos, es una novela que está basada en la época actual, pero que recupera toda esta mitología grecolatina y estos mitos y esta literatura griega que es fenomenal. La Ilíada, la Odisea, las tragedias griegas, todos estos ciclos, el tebano, el troyano, el de Jasón y su esposa Medea. Entonces, tomo poquito de aquí, de allá y lo actualizo al siglo XXI. Es un chico de 18 años que con su primo han jugado y han estudiado y se han preparado para ser héroes de leyenda. Pero su primo comete ubris, que es este pecado de soberbia y de caer en el exceso de sentirse casi como los dioses y sentir que el mundo no te merece. Entonces Apolo lo castiga y lo Conozco encierra en una varios. cerámica. Uf, muchísima gente que pierde piso. Entonces queda atrapado en una cerámica y como era una figura de exposición temporal en el Museo de Antropología e Historia, va de regreso para el Museo del Louvre. Entonces el protagonista, el que se queda en esta dimensión, va a París a tratar de rescatarlo, pero como es un castigo divino, los dioses le imponen 12 trabajos para que lo puedan liberar. Y aparte, tiene que, ¿cómo se dice? Pues sí, lo tiene que liberar y él tiene que enfrentarse a los mismos dioses del Olimpo. Hay 6 dioses que están de acuerdo con que haya una solución y que sea liberado, y otros 6 dioses del Olimpo que no están de acuerdo. Entonces, entre los mismos dioses del Olimpo van a ser 2 equipos, que eso lo basé en la película de Capitán América Civil War, que dije, aquí los superhéroes también se partieron 6 contra 6 y hacen sus propios combates y hacen sus propias intrigas para favorecer o para perjudicar al héroe, al protagonista. Entonces, pues bueno, eso también me dio unas situaciones de lo más divertidas. Fue una novela muy gozosa y bueno, de hecho, las 3 han sido muy gozosas de maneras muy particulares y que además han expresado gustos que he tenido de toda la vida, gustos o intereses. Entonces, desde que era un niño, mi periodo favorito de la historia de México, la Guerra de Independencia, Hidalgo y Morelos.
siempre he sido gran admirador de Morelos y aparte como Morelos nació en Morelia, pues bueno, ha sido un personaje muy interesante para mí. Y en el caso de la literatura griega, desde las lecturas de la primaria, el mito de la Medusa, el mito de Perséfone y estas lecturas que nos incluían, también siempre me resultaron fascinantes. Entonces, como que siempre, de alguna manera, desde toda la vida, he estado inmerso e interesado en poder hablar y poder dar mi punto de vista sobre estos temas. Entretener por un lado, pero creo que también formar por el otro. Formar sin necesidad de caer ni en lo moralista ni en lo didáctico. Siempre me Sí, he sí. cuidado muchísimo de no ser didáctico ni caer en estas literaturas de tanto de la antigüedad como de el Renacimiento, el Barroco, que sí eran demasiado didácticas. Y pues yo trato de hacer que los lectores siempre tengan la última palabra y mínimo dejarlos pensando y hacer que se remitan también a diferentes fuentes. Creo que si logro que el lector, por algo que haya escrito, vaya a una enciclopedia, que le pregunte a alguien o que vaya a un Que diccionario, creo investigue. que investigue, creo que también estoy cumpliendo con mis objetivos y hacer que no solamente sea mi novela, sino que vayan a otras obras literarias u obras históricas y que sigan adelante con su proceso. Entonces, lo mismo, Wow. creo que si consigo que con República Surfaniana de México eh, se interesen en temas feministas, temas masculinistas que también existen, estas nuevas masculinidades y que lo investiguen, creo que vamos también de mucho gane. Que no caigan en discursos de odio, porque luego eso también fue otro motor que hizo que escribiera esta novela y que le diera además este enfoque. Porque el tema del feminismo y de las nuevas masculinidades se va haciendo un poco mediático, se hace muy mediático además, tanto feminicidio, y de inmediato comienzan discursos de odio tanto de un bando como del otro. Entonces, mujeres, por ejemplo, en tiempos de COVID, llegué a leer mensajes de qué bueno que se estén muriendo más hombres que mujeres por esta pandemia, que lo llegué a ver. Y este adjetivo que también tú mencionaste hace rato, lo de feminazis, pues no, o sea, feminazis es también algo totalmente incorrecto, ya lo que está mal además, porque los nazis fueron pues unos asesinos, unos racistas, unas personas que se creían que su etnia era superior a los de los demás y que pretendieron extinguir a otra. Entonces, creo yo que las feministas primero no pretenden eso. Ellas, el feminismo más puro, buscan igualdad de oportunidades y que además no se les condene por sus decisiones y por sus circunstancias. Entonces, estos temas tan controvertidos, por ejemplo, el aborto o su decisión de no querer casarse o su decisión de sí casarse, pero no tener hijos, por ejemplo, que muchas veces también es como de, pero ¿estás segura? Eres muy joven y puedes cambiar de opinión cuando estés más grande. Por ejemplo, estas mujeres que deciden operarse para no tener hijos nunca, por ejemplo, y que todavía el sistema se los cuestiona y les dice y se los niega. Entonces, esas son las verdaderas luchas de las feministas. Y luego también muchas veces ha habido amigos y gente que me advierte, ten cuidado porque esa mujer es muy feminista. Y es como de, pues cuidado de qué. O sea, si entiendes realmente sus causas, sus luchas y estos puntos que además son sumamente legítimos, no vas a tener nunca problemas con una feminista. Digo, a menos que ya sean hembristas y que sean misándricas, pero que eso tampoco es correcto. O sea, es tan malo ser misógino y sexista y machista como ser misándrica y pues todo lo opuesto, ¿no? Y hembrista creer que las mujeres son superiores a los hombres, que luego también estamos llenos de ese tipo de declaraciones. Sí, sí, vivimos pues en una sociedad contrastante que en el péndulo está entre un extremo y otro. No hay mujeres que sean mejores que los hombres, ni hombres que sean mejores que las mujeres. Hay seres humanos
que lo que deberían de buscar es ser mejor que sí mismos, ¿no? O sea, trabajar en ellos, si eres mujer o si eres hombre, no. Yo no puedo decir que todas las de mi género son maravillosas, de verdad que no. Hay mujeres detestables, mujeres que en este mismo mundo editorial estafan, juegan con la voluntad de escritores, que conozco el caso muy fuerte de una editorial aquí en Guadalajara que estafa a los autores, les vende una cosa y es una mujer y luego les cobra y no les entrega nunca y se desaparece. Y tengo testimonios de personas que me han buscado y es una mujer y esa mujer incluso ha atacado al tintero, o sea, y lo digo públicamente porque pues es algo muy sabido aquí y hay otras también que se atacan entre sí, que se pelean a los hombres como si fueran bestias, o sea, de repente se juzga mucho a los hombres porque, ay, es un celotípico, pero también hay celotípicas que les hacen la vida de cuadros a muchos hombres, hay narcisistas terribles que mienten, que se victimizan todo el tiempo, que abusan del género por ser mujer para extraer dinero, favores, etcétera. O sea, no somos el ejemplo a seguir solo por ser mujeres. Se tiene que trabajar en el interior, se tiene que trabajar en todos los niveles. Yo les digo, pues, si tienen envidia, pues que hagan lo que yo hago, que se levanten a las 4 de la mañana a idear el plan del día, a meditar a las 5, a llevar a tus hijas a la escuela a las 6, a regresar y a empezar a hacer talleres o a hacer todo lo que hago, que aquí me puedo estar todo el día diciendo todo lo que hago y no acabo. A veces necesito que alguien me diga si me puedo clonar, ¿no? O sea, es mucho Mm. trabajo, pero es maravilloso trabajar en lo que te gusta y es lo que yo veo en ti, Víctor, que tú trabajas en lo que te gusta y se ve la pasión que reflejas y que cada libro ha sido muy bien planeado. Y qué emoción, ¿no? Qué emoción que haya un hombre que representa a las mujeres, pero que también les dice a las mismas mujeres ojo y a los mismos hombres ojo. O sea, al final de cuentas, lo que importa es la persona. Yo creo que los karmapuntos no se fijan qué género tenemos, incluso si son binarios, etcétera. O sea, no importa de qué equipo eres o a qué partido le vas o si practicas o no tal y tal. ¿Qué tipo de persona eres? Hay buenas personas y malas personas que se definen por sus actos, no por sus palabritas, ni por cómo se visten o cómo se ven, o sea, y eso lo llevan a la conciencia, y tus libros invitan a la conciencia. Creo que tú y yo podríamos platicar aquí, horas y Sí. horas, y le voy a dar ahora la palabra a los que están conectados, porque desde hace rato hicieron algunos comentarios interesantes. Dice Nidia Luisillo, wow, qué interesante y está maravillada. Dante Vanzetti, Víctor, ¿tienes algún proceso de investigación cuando escribes una novela histórica? Y antes de que le contestes, leo los demás comentarios. Leonor Ujú. Ramírez, escritora, muy interesante lo que nos compartes, Víctor. Y luego Nidia Luisillo, tu experiencia de vida te ha llevado justamente a ver todo esto con esta mirada que hoy nos compartes. Claro, Juan Gualberto Salazar Rosado dice, te felicito por tu gran calidad humana, Víctor. Espero poder leer tu creación literaria. Ahorita nos dices dónde pueden comprar el libro o si se van a esperar a la fil para venir al stand y que se los autografíes, pues también qué maravilla. Nos dices tus horas de firmas también. Oh, sí, ahorita se las digo. Dice, justamente maravilloso coincidir con todos ustedes, dice Nidia, y se emocionó mucho cuando dije que ibas a ser profe, puso, yeah, súper. Leonor, qué emoción ser parte, ay, se me tapó aquí con unas reacciones, qué emoción ser parte del tintero. Felicidades, Víctor. Sí, es que a mí me pasa que tengo el sueño de que siempre en el tintero tengamos escritores dentro del stand, dentro de la editorial y alianzas literarias de personas que quieran aportar, que quieran sumar, que quieran este granito o piedrota o muro de arena o de lo que sea, pero para hacer solidaridad, o sea, cero discursos de violencia aquí, es como todos nos apoyamos, todos nos estamos dando likes, compartiendo nuestras redes, porque yo les digo, en el Tintero somos una familia literaria. Es muy difícil ser escritor, mantenerse como escritor, darse a conocer como escritor, tenemos muchísima competencia, entonces así sea poquito o mucho, mientras sumemos, pues aquí estamos, querido Víctor. Así Entonces, es. Y hacer amistades sinceras dentro del medio, que sí, también.
a Sí, veces cuesta trabajo, a veces uno cree que tiene amigos y de buenas a primeras la traición. sí, yo intenté hacer alianza el año pasado, de la historia que comenté, y resulta que no, que alianza ni que ocho cuartos, fue al contrario, todo un ataque, y pues qué triste, ¿no? O sea, si todos estamos en lo mismo, si este camino es medio complicadón, y hay para todos, la abundancia y la prosperidad, o sea, existe para todos mientras, como yo te dije, se ve que has canjeado karma puntos porque te ves así firme, firme, y se nota que eres un autor consolidado y se antoja muchísimo leer tu obra. Entonces, bueno, ahora hay que responderle a mi querido Dante. Alfred, te mando un abrazote, otro autor del tintero, y él es el de Viajes en el Tiempo, se llama Dante Vanzetti. ¿Cuál es el proceso de investigación? Dice, cuando escribes una novela histórica. Muy bien, pues bueno, primero, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios. Y pues bueno, contestando la pregunta de Dante, sí recurro a libros, tengo varios repositorios, tanto bibliotecas digitales como una página que es abierta para todo público que se llama archive.org. Están las bibliotecas. Entonces, bueno, tengo palabras claves, siempre identifico palabras clave. Siempre tengo también características que quiero atribuirles a los personajes. Entonces, voy sobre de eso. Leo algunos libros, algunas novelas que también estén relacionadas con el tema. Mm, también veo muchas películas. Me meto en los motores de búsqueda del IMDb, pongo palabras clave y ahí me dan listados de películas. Reviso algunas, solamente las que veo que más pudieran aproximarse y voy tomando notas. Y para la par que hago mi investigación, también busco ir escribiendo para no empantanarme ni tanto tiempo en la investigación, ni tanto tiempo en la escritura. Y la investigación, pues es un proceso constante. Entonces, más que investigar y buscar hechos históricos o hechos mitológicos o el trabajo de otras personas sobre ciertos temas, siempre busco detenerme a analizar por un momento o por varios momentos de, bueno, esto cómo aplica en la realidad, cómo aplica en mí mismo. Si yo pudiera ser un personaje dentro de mi novela, ¿cuál sería? Y muchas veces, pues no soy un solo personaje, muchas veces soy varios personajes, les pongo características muy pequeñas mías a varios personajes o cosas que me han hecho sufrir o cosas que me han hecho daño. Entonces, por ejemplo, en esta novela, en la de República Surjuaniana de México, soy un personaje, soy el chofer del protagonista, que de hecho le pongo muchas cosas de mi currículum a ese personaje, pero lo mando 150 años en el futuro. Y en el caso, por ejemplo, de Sed de Independencia, mi protagonista es arquitecto. Yo soy arquitecto. Y aparte, bueno, yo publiqué esta novela en 2012, pero uno de los sueños del protagonista es terminar su formación en Inglaterra. Entonces, a él primero lo obligan a ser militar, pero él quiere ser arquitecto. Entonces se va a Inglaterra y hago una especie de reconstrucción al estilo David Copperfield y Grandes Esperanzas de Charles Dickens, y jamás hubiera imaginado en aquel entonces que yo acabaría yéndome a estudiar a Inglaterra durante un año. Entonces, a veces sí tienes razón, Nadia, que uno a nivel karmático o a nivel energético lo invocas, lo llamas. Uno trabaja además muy duro para conseguirlo, pero a veces también siento que mi historia es una gran novela o una especie de serie larga con muchas temporadas, porque de varios momentos de corte a otro, pues regreso renovado y con nuevas ganas y con nuevas habilidades y con muchas cuestiones que explorar. Y además me he dado cuenta, y que además tú lo has comentado, he sido muy feliz a nivel retrospectivo. Y también hace poco que revisé grabaciones en beta de cuando yo era niño y cuando yo estaba en la secundaria, pues bueno, me vienen como que esa nostalgia
pero también esa emoción de ver quién era yo cuando era un niño y además las oportunidades que me daban. Por ejemplo, les gustaba para maestro de ceremonias, les gustaba para actor principal y que además se daban cuenta que podía memorizar mis papeles y ciertas cosas que mis profesores y profesoras veían en mí y que además ciertas habilidades y ciertas características que ya traía y que tuve la oportunidad de explorar después, y además seguir conservando ciertas características por ejemplo, del niño, y pues bueno, la prueba es este gato, además de que soy coleccionista de juguetes, como pueden darse cuenta, entonces, pues bueno, conservo gran parte de la Wow. infancia, pero también muchas características de la adolescencia, esta búsqueda además del camino y de esta identidad y de quién soy ahora, pero también quién seré después. Y además que, bueno, tengo también estos placeres que uno se puede dar por ser adulto, por ejemplo, de ser autónomo, poder tomar propias decisiones. Entonces, creo que hay diferentes etapas de vida y que las he abrazado conforme me van llegando, pero tampoco termino de renunciar a las anteriores. Y sobre todo la imaginación, ¿no? Mi imaginación de infancia que creo que sigue intacta y esa capacidad de asombro y de emocionarse por estas oportunidades y por estas bendiciones que me llegan. Y pues estar en la FIL de Guadalajara este año con el Tintero, contigo y con Ana Yuli y con además todo el equipo de escritores y escritoras, creo que también es algo soñado que me llegó de manera inesperada, pero fue de, tengo la decisión, estoy en el momento de vida perfecto, tengo salud, hay que hacerlo, hay que disfrutarlo y ver también hasta dónde uno puede llegar como escritor y como artista y como persona, porque también es una cuestión de ser buena persona, ser un buen ser humano y estar aquí para ayudarnos los unos a los otros. Creo que en realidad somos la mayor parte buenas personas y una minoría malas personas, aunque a veces pareciera que los malos actos de aquellas personas que hacen el mal, pues son como que lo que más llama la atención y a veces no notamos las cosas buenas, pero pues hay también que trabajar duro para que las cosas buenas se hagan visibles y se cree toda una sinergia y Sí, una red sí. de personas que queremos cambiar esta realidad y hacerla mejor. Teníamos que encontrarnos sí o sí, Víctor, porque soy de tu mismo club y por Chócala. eso es que, sí, chócala, una, dos. Eh, o sea, qué buena onda y qué padrísimo que digas algo así, ¿no? Me da como fe, me alienta y creo que a todos los que te escuchen el día de hoy también les va a pasar esto de, sí es cierto, las malas noticias son las que se propagan más rápido, son las que les dan más peso en medios porque las buenas noticias no tienen fórum a veces, o sea, los videos que se ven a veces en YouTube, yo digo, ¿es en serio? O sea, pierden su tiempo viendo estas tonterías. A veces solamente son un entretenimiento vacuo, totalmente inerte, que no sirve de nada y que no destinen el valor de su tiempo, de su vida, de sus capacidades, que no las exploren. O sea, yo siempre que puedo darle un pequeño consejo a alguien es estudia lo que quieras y nunca pares, o sea, aprende, aprende, Exacto, aprende, inscríbete, no necesitas tener estudios de lo que quieres aprender nuevo o ni siquiera los básicos para volverte, por ejemplo, emprendedor como yo, ¿no? O sea, es simplemente que tengas el gozo y esta atracción a algo nuevo, porque no podemos ser los mismos, o sea, venimos a vivir un aprendizaje constante. Pues estamos en el mejor lugar, Víctor, con los libros, porque los libros nos han enseñado, yo creo que todas las horas que has pasado leyendo repercuten en las horas que nos brindas de lectura también, ¿no? O sea, es como exacto. recíproco, porque yo me acuerdo cuando leía y decía, es que me siento tan acompañada, tan comprendida, porque este personaje
o por qué esta situación, o también los libros de desarrollo humano, de crecimiento, que luego son bien buleados, ¿no? Y digo, bueno, ¿han leído a Eckhart Tolle? O sea, aviéntense El poder de la hora y verán que no es una lectura sencilla y que es de los libros más raros del mundo, porque en serio yo digo, es que yo ya lo leí y es todavía más grande que en la literatura normal el cambio de paradigmas que me causa volver a leerlo y que me parezca que nunca lo he leído. O sea, hay libros muy, muy poderosos, incluso los de ficción, ¿no? O sea, Tolkien, creo que comentaste que te gustaba Tolkien. Dos últimas Sí. preguntas, que a mí me fascina Tolkien. O sea, no sé cuántas veces he visto El Señor de los Anillos, no sé cuántas, pero yo puedo aventarme todo un fin de semana y la he visto, no sé, fácil unas 30, 40 veces. No las he contado, pero tengo años viéndolas. Y es que todo está en metáfora y es la vida. O sea, es la vida que tú llevas y que conoces y que sabes de repente qué se está representando ahí, sobre todo el bien y el mal, ¿no? Las decisiones, el libre albedrío, la perseverancia, la luz de la esperanza que nunca debe de apagarse. Mi nombre significa esperanza, entonces digo, pues la esperanza muere al último, pues me voy a morir al último a lo mejor, no sé de qué, pero qué emoción, ¿no? O sea, coincidir con estos temas. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son entonces tus libros favoritos? Esa es una de las preguntas que tengo ganas de hacerte. Incluso libros que no has leído y que quieres leer. Y también, ¿cuáles son tus sueños en general? O sea, si ya estuviéramos así, todos viejitos y estuviéramos ahí tomándonos un café, ay, ¿te acuerdas cuando fui a la FIL, no? Y que me digas, sí, cumplí mi sueño, Nadia, ¿no? O sea, hice todo eso que te platiqué en aquella entrevista, ¿cuáles sueños serían? Muy bien. Pues bueno, voy a empezar con lo de los libros. Pues bueno, mi libro favorito desde que lo leí por primera vez hasta la fecha, Don Quijote de la Mancha. Lo compré cuando estaba estudiando en España, un curso de verano en la Universidad Complutense, y me lo encontré en la casa del libro a 5 euros. Entonces lo compré porque además dije, todo España es el Quijote. Vas a cualquier esquina, a cualquier plaza, a cualquier rotonda y ya hay una escultura del Quijote. Vas a Alcalá de Henares, todo es Cervantes. Entonces dije, tengo que leer a Don Quijote. Entonces lo empecé a leer. Qué noches tan maravillosas. Y aparte, pues bueno, soy muy quijotesco yo. Me di cuenta también que soy un personaje muy quijotesco. Entonces, no importa la edad, mientras que uno tenga sueños y además el impulso y la energía por hacerlos realidad, ¿qué importa que sean una locura? Tú hazlos y aviéntate. Entonces, Don Quijote es insuperable. Está también por obvias razones y en consecuencia el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, dos novelas de Víctor Hugo, Los Miserables y El Jorobado de Notre Dame. ¿Qué otras tengo? Bueno, Julio Verne también me encanta, La Vuelta al Mundo en 80 días. Soy un gran viajero gracias a Phileas Fogg y me encanta viajar gracias a él. 1984 de George Orwell. Ah, bueno, los libros de Jane Austen también me gustan mucho, en especial Orgullo y Prejuicio. Me gusta mucho también Jane Eyre. Creo que mis alter egos masculinos soy una extraña revoltura a nivel sentimental entre señor Darcy y Edward Rochester. Entonces, también esos libros siempre están ahí. De Dickens, pues bueno, me gusta mucho Oliver Twist. Entonces, la lista es muy larga, pero creo que esos podrían ser. Película, pues bueno, Ben-Hur es mi favorita, Lawrence de Arabia. Y un libro que no he leído y que tengo muchas ganas de leer, pero también está complicadísimo, La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Me encantaría leerlo, no lo he leído. Y bueno, si pudiéramos tener esta plática en el futuro, 50 años en el futuro, eh, creo que podría decir que mientras que haya energía, mientras que haya salud y mientras que haya una ilusión por querer hacer realidad todo lo que uno quiere, adelante. Creo que ni la edad, ni el estatus, eh, ni que otras personas te estén a veces poniendo las trabas, porque mucha gente, me he dado cuenta,
que pone de excusa que es que porque me casé, es porque tuve hijos, que ya dejé de pensar en mí y lo hice todo por los demás, me entregué a ellos. Y pues no, yo pienso que aunque lo hagas y que además no está peleado, tiene que haber un equilibrio, o sea, como de sí das tu vida por los demás, pero también hay que darla por uno mismo, por una misma, porque vida solo hay una y pues no vas a poder reencarnar o bueno, difícilmente podrás reencarnar, no sabemos si eso sea cierto o no, pero quizá no tengas conciencia de esta vida en tu próxima vida. Entonces, pues hay que hacer o intentar ser y hacer lo que uno sueña con conseguir. Por ejemplo, a la par de la literatura, yo siempre he querido ser cineasta y está muy complicado porque uno necesita contactos, necesitas muchas redes profesionales porque no es una labor solitaria esto de hacer cine y que además no es nada barata, necesitas convencer, vender tus historias, conseguir financiamiento. Sin embargo, pues bueno, ya lo hice, ya fui un año a Inglaterra a hacer esta maestría en realización cinematográfica, ya hice un corto a partir de una historia original mía y quisiera seguir haciendo más, quisiera hacer un doctorado allá que me permita hacer un largometraje, porque además siempre me gustan más las historias de largo aliento, no sé por qué, pero siempre he fluido mejor. Entonces, pues creo yo que si tuviéramos esta plática en el futuro, sería eso. Sería que fui incansable hasta donde pude y a medida de mis posibilidades. Y a pesar de que hubo dificultades, traté de vencerlas y traté de llegar a donde quise estar. No fue un asunto de dinero, fue un asunto de vocación y de felicidad. Y pues probablemente parte de estar así en ese estado es porque lo he podido hacer y que además todas las mañanas o la gran mayoría de las mañanas tengo un propósito y tengo además pues cosas nuevas, siempre surgen trabajos nuevos que a veces no son míos, pero me los propone alguien más y encuentro también el interés y la curiosidad por probarlo. Entonces, no solamente como escritor, sino también como profesor o a veces incluso hasta como actor, Wow. que soy muy tímido y a veces es como de, ay, pero ya estando en el ruedo lo hago. Sí, pues este atrevimiento es el que te lleva al éxito, ¿no? O sea, hacer las cosas, ir a la acción, no quedarnos pasivos, sino ver qué pasa. Si te equivocas, padrísimo, tienes un aprendizaje más y de ahí Exacto. vas a tener tablas para ver qué pasa después, ¿no? Como Edison, que todas las veces que intentó, pues fueron prácticas para no hacer lo que hizo y al final lo logró, ¿no? O sea, y así hay miles de historias. Pues qué padrísimo. Actualmente te dedicas a la docencia entonces. La dejé de momento, pero bueno, estoy haciendo una estancia postdoctoral y en ocasiones van a surgir oportunidades de volver a ser docente. En los 2 años anteriores estuve impartiendo talleres de narrativas emocionales que vienen además muy encaminados con esta misma novela porque trabajé temas de género, con cine Oh, y con ujú. narrativa. Y está por salir además un libro de narrativas emocionales escritas por los estudiantes, por las y los estudiantes, historias de acoso, de bullying, tanto de parte de mujeres como de hombres, porque Sí. es precisamente la misma afectación del patriarcado y de este sistema. Ujú. Entonces, está ese libro, pretendo volver a dar más talleres de lo mismo e ir un poquito más lejos en esta ocasión y plantear historias que se puedan presentar en cortometrajes audiovisuales, ya sea de ficción y de no ficción. El proyecto Qué maravilla. allí está, nada más hay que desarrollarlo y pues ver también cómo resulta, porque como dices, el peor fracaso es el que no se intenta y cada fracaso es una oportunidad para volverlo a intentar haciéndolo diferente. Sí, y ahí aprendes muchísimo, te nutres. Si yo te contara cuántos intentos de tener una empresa o de un modelo económico que
que funcionara tuve, o sea, te estoy hablando desde que afuera de mi casa rentaba cuentitos en el cancel, colgaba un mecate de estos de los de la ropa para tender, y Ujú. los cuentitos yo los colgaba así, ¿no? Así los colgaba y los rentaba para fomentar la Wow. lectura. Pero eso es padrísimo también. Sí, a los niños, o sea, y eran centavos lo que cobraba yo para que fueran y leyeran, o sea, yo no sabía que desde ahí ya traía esta vocación de lean, es padrísimo leer, o sea, lean, o sea, yo me sentía de verdad muy acompañada y esa fue mi misión, ¿no? Si yo sentí ese aliento en las páginas, ¿por qué no continuarlo como escritora? Nunca me imaginé tener una editorial, jamás pensé que yo fuera a vencer la timidez, que también era muy tímida y que estuviera siempre a cargo y de líder, ¿no? O sea, para mí esto ha sido nuevo, pero cada vez me gusta más, porque mira, me topo con personas como tú, y así hay muchos libros en el tintero que han estado naciendo. Ahorita tenemos una producción maravillosa, han estado saliendo más o menos 2 libros por semana, y pues este año yo creo que todos van a estar en la FIL, y más ustedes que desde otros lugares, desde otro punto del mundo, porque hay gente incluso de Alemania en este stand, de Wow. Canadá, de Estados Unidos, o sea, de Latinoamérica y de México, por supuesto, es súper bonito y me llena de orgullo que confíen en mí y que estemos aquí haciendo todos estos puentes, todos estos refuerzos para seguir escribiendo, seguir fomentando la lectura, seguir leyendo. Dice por acá Rita Sedano, qué orgullo ver tu proyecto hecho una realidad. Y dice Saludos, amiga. Lidia, Abrazos. todas nuestras versiones de vida viven en nosotros aún. Qué interesante, Nidia, qué interesante. Me gustó mucho tu comentario. Caro Toro, no me acuerdo si ya lo había mencionado, emocionante escucharte hablar sobre tu nuevo libro. Gran Pues amiga ahí está. también. Un abrazo. Muchos abrazos a los fans y a los amigos y amigas que están por acá conectándose. Vamos a despedirnos, Vic, y esta entrevista pues se queda grabada en esta plataforma de Facebook para que la compartan, le den muchos Muchas likes, gracias. apoyen al Tintero Fest rumbo a la FIL. Hay mucho talento, hay mucha entrega. Entonces, Víctor, dejo que te despidas ya para Muchas terminar gracias. esta hermosa entrevista. La disfruté mucho. Yo también la pasé fenomenal. Quiero agradecer a todas y todos los que nos escucharon. Les recuerdo las fechas en las que voy a estar en la FIL con el Tintero Taller Editorial. Será domingo 26 de noviembre de 8 a 9 de la noche, prime time, y lunes de 7 a 8 de la noche también en prime time, 27 de noviembre. Eh, Perfecto. y pues También, próximamente sí, redes República sociales. Surcoreana de México. Redes sociales me encuentran como Víctor Manuel López Ortega o como Víctor Loorman, mi seudónimo. Entonces, estoy en Instagram, en Facebook, en Goodreads. Estoy incluso en Google Scholar. Tengo Twitter, ahora X. Am, ¿Qué más hay? Bueno, hay El Facebook. YouTube, tu video está en Ah, YouTube. claro. Estoy en YouTube también, estoy como Víctor Manuel López Ortega, Víctor Lorman. Ahí pueden encontrar el cortometraje original que hice en mi maestría. Hay entrevistas de los libros anteriores. Espero también capturar este video para poderlo subir en mi canal, Perfecto, más todo lo perfecto. que se sume. Pero Muy síganme, bien. síganme, síganme. Pues Muchas todo eso gracias. te dejo de tarea que lo escribas en los comentarios de esta entrevista para que la gente ahí luego ya te va a ubicar en tu Face o en la red que tú gustes. Pon toda la información para que se quede ahí porque esta entrevista se va a seguir transmitiendo muchas veces, estoy segura. Y pues muchísimas gracias, Víctor, muchísimas Muchas gracias, gracias. Nadia. Seguimos en contacto Sí, y estamos en pues a contacto. vivir el Tintero Fest rumbo a la FIL. Cuídate mucho. Muchas gracias. Saludos a todos. Un Abrazos. abrazote. Hasta Igualmente, allá, gracias. Hasta allá, a hasta Morelia. Guadalajara. Gracias. Gracias. Cuídate, Vic, que Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Bye bye. Bye.